soy un profesor en el Instituto Internet Networks aquí en Madrid y también un investigador en el International Computer Science Institute en Berkeley. Soy un graduado por la Universidad de Oviedo en Ingeniería de Telecomunicación y también tengo un doctorado en Computer Science por la Universidad de Cambridge. Pues todo surgió a partir de un internship que hice en Telefónica Research en Barcelona y ahí empezamos a analizar el contenido del volumen de tráfico que estaba asociado con publicidad móvil. Y bueno, fue todo empezar a investigar a partir de ahí, ver también los aspectos de privacidad y también qué organizaciones estaban detrás de todos los servicios de tracking y publicidad móvil. Pues DDL lo conocí a través de la difusión que tuvo dentro de la comunidad de investigación y prácticamente desde la primera edición ya fui consciente de que había esta oportunidad y esta iniciativa que estaba intentando proporcionar transparencia y también educar al usuario sobre las consecuencias que tienen sus actividades en línea en su privacidad. Cada vez que instalamos una aplicación Android, el sistema operativo nos solicita darle permiso a una aplicación en concreto para que obtenga ciertos datos personales nuestros. El problema es que Android no te explica cuál es el destino de esos datos. Entonces, lo que ideamos con Lumen fue intentar desarrollar una herramienta que permita al usuario obtener transparencia sobre el destino de sus datos y las organizaciones que están obteniendo o coleccionando todos esos datos personales nuestros, que son bastante valiosos. Además de eso, pues Lumen también permite al usuario identificar violaciones de privacidad, incluso en tráfico encriptado. Y para ello hacemos el típico man-in-the-middle attack, que nos permite romper un flujo encriptado en el dispositivo y todo el análisis ocurre en el teléfono móvil del usuario sin tener que exportar ningún dato a ningún servidor para un análisis posterior. Cuando desarrollamos Lumen teníamos como objetivo principal hacer una herramienta que fuese útil para cualquier usuario, independientemente de los conocimientos técnicos y también del interés que tuviesen en la privacidad móvil. Queríamos hacer una herramienta un poco también que sirviese como herramienta educativa para dar a conocer cómo las aplicaciones se comportan en nuestro dispositivo. Pero estamos viendo que únicamente usuarios con un conocimiento alto en temas de privacidad y también en aspectos técnicos de las aplicaciones son los que realmente están utilizando esta aplicación a día de hoy. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande en intentar que esta herramienta sea más accesible para cualquier usuario. Además de los usuarios normales, también queremos que Lumen sea una herramienta para investigadores, porque permite obtener informes detallados sobre cómo se comportan las aplicaciones a nivel de tráfico. Entonces puede servir para hacer auditoría o para tal vez analizar las aplicaciones en detalle en el laboratorio y por tanto avanzar bastante en el conocimiento y en la transparencia de las aplicaciones a partir de la comunidad investigadora. Realizar una herramienta como Lumen o cualquier herramienta de transparencia es bastante complicado porque independientemente de los aspectos técnicos también tienes que hacer una interfaz que sea útil e intuitiva también para cualquier usuario independientemente de los conocimientos técnicos. Pues yo creo que hay dos retos principales. El primero es intentar identificar violaciones de privacidad en aplicaciones que estén usando ofuscación. Esto permite, por ejemplo, que un dato se transforme en una cadena de caracteres que parece prácticamente aleatoria, pero realmente están filtrando información personal sobre el usuario. Y el segundo reto, yo creo, es todo lo que va a ocurrir ahora con el desarrollo de IoT. Vamos a estar traqueados por un montón de dispositivos y mismamente en nuestras casas ahora podemos tener desde un Smart TV a una tostadora conectada a Internet. Y todos esos dispositivos pueden estar usando servicios de tracking y por tanto pueden obtener un perfil nuestro bastante más detallado de lo que pueden obtener únicamente a través de la web o de una aplicación en concreto. Entonces, intentar desarrollar herramientas y también caracterizar ese ecosistema de cross-device tracking va a ser uno de los retos que vamos a tener que afrontar en el próximo año. Pues una de las herramientas que estamos intentando desarrollar es adaptar Lumen a un entorno de home networking. O sea, en nuestra casa, como he comentado antes, tenemos muchos dispositivos, pero no sabemos cómo se comportan. Entonces queremos realizar herramientas que permitan al usuario también tener un cierto control sobre esos flujos que generan esos dispositivos y entender qué tipo de violaciones de privacidad están potencialmente causando.